El teléfono sonó exactamente a las 2 de la madrugada. Antes siquiera de contestar, ya sabía que era mi madre. Era la única persona en mi vida capaz de actuar como si dormir fuera una actividad exclusiva de los demás. Temaro, puedes asistir a la cena con la familia de la prometida de tu hermano, pero mantén la boca cerrada. Ni un saludo. Ni una disculpa por la hora. Nada. Me incorporé en la oscuridad de mi habitación y miré el reloj iluminado sobre el buró. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué una advertencia viene pegada a una invitación que debería ser solamente una invitación? Ella respondió tan rápido que parecía haber ensayado la frase. Su padre es un coronel condecorado. No nos hagas pasar vergüenzas. Guardé silencio unos segundos. Sentí esa sensación familiar de siempre, la de ser tratada como una responsabilidad incómoda en lugar de una hija. Sonreí, aunque ella no podía verme. Entendido. Colgué y me dejé caer de nuevo sobre la cama. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué clase de desastre creía mi familia que era capaz de provocar. Mi hermano Holden llevaba 3 meses comprometido con una mujer llamada Vivian, hija de un hombre cuyo nombre siempre había sido pronunciado en mi casa con una mezcla de respeto y reverencia. El coronel Bennett Whitfield. Condecorado. Admirado. Intocable. Uno de esos hombres cuya sola mención obligaba a la gente a enderezar la espalda. Yo nunca lo había conocido. Para ser sincera, apenas conocía a Vivian. La había visto exactamente 2 veces, menos de 20 minutos en total, y en ambas ocasiones mi madre había permanecido cerca de nosotros como una directora de escena vigilando que nadie improvisara una línea fuera del guión. No me molestaba. Estaba acostumbrada. Dentro de mi familia, hacía mucho tiempo que me habían asignado un papel específico, la impredecible. La potencial vergüenza familiar. Todo porque no había vivido la vida que ellos habían diseñado para mí. No tenía esposo. No tenía una oficina elegante en un edificio corporativo. No tenía una casa enorme digna de presumirse en reuniones familiares. Solo tenía mi departamento, mi tranquilidad y un trabajo del que nadie preguntaba demasiado porque asumían que no había nada interesante que contar. La cena se celebró en un salón privado del centro de la ciudad. El lugar estaba iluminado por luces doradas tenues y un cuarteto de cuerdas tocaba discretamente en una esquina, como parte de la decoración. Llegué usando un vestido azul marino sencillo y el cabello recogido. Nada llamativo. Porque, según las reglas no escritas de mi madre, llamar la atención también era una forma de avergonzar a la familia. Ella me recibió en la entrada con una sonrisa tan ensayada que apenas parecía real. Tomó mi brazo y me condujo hacia las mesas como si estuviera transportando una caja frágil que podía romperse en cualquier momento. Sonríe. Saluda. Y no saques temas raros, susurró. Asentí. Ya había decidido que la forma más sencilla de sobrevivir la noche era volverme invisible y dejar que Holden disfrutara de su momento. Y él realmente se veía feliz. No feliz por compromiso. No feliz por educación. Feliz de verdad. Era una expresión que no le veía desde hacía años. Por un instante, me permití alegrarme por él sin pensar en todo lo demás. Vivian también resultó ser más cálida de lo que esperaba. Me estrechó la mano con una sonrisa sincera. He escuchado mucho sobre ti. Yo lo dudé. Considerando el esfuerzo que hacía mi familia por editarme fuera de cualquier conversación importante, me costaba creerlo. Pasé la siguiente hora intercambiando comentarios superficiales con familiares lejanos, escuchando historias sobre el ascenso laboral de Holden y bebiendo lentamente una sola copa de vino. Solo una. Porque, desde el otro extremo del salón, los ojos de mi madre seguían encontrando los míos una y otra vez. Como una correa invisible. Como una advertencia constante. Entonces comenzaron los brindis. El futuro suegro de Holden se puso de pie. Era un hombre alto, de hombros anchos y presencia imponente. Su uniforme estaba impecablemente planchado. Las medallas alineadas sobre su pecho brillaban bajo la luz cálida del salón, formando filas perfectas que parecían contar historias que la mayoría de los presentes jamás comprendería. El coronel levantó su copa. La conversación se apagó de inmediato. Toda la sala volvió la atención hacia él. Comenzó hablando de su hija. De lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido. Luego habló de Holden. De su carácter. De su integridad. De la clase de hombre que, según él, cualquiera estaría orgulloso de llamar familia.
Y mientras hablaba sobre la unión de dos familias respetables, noté algo extraño. Algo que nadie más parecía haber percibido. Porque detrás de aquella sonrisa impecable y aquella voz segura, el coronel Bennett Whitfield estaba observando a cada persona de la sala como si evaluara una amenaza. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, su expresión cambió. Solo por una fracción de segundo. Pero fue suficiente para hacerme entender que aquella noche estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado de lo que cualquiera imaginaba. Las palabras del coronel quedaron suspendidas en el aire. La sala entera parecía contener la respiración. Su mirada recorrió a Holden, a Vivian, a los invitados que observaban atentos y finalmente se clavó en mí. Entonces ocurrió. Se quedó callado. No fue un titubeo. No fue una pausa dramática para llamar la atención. Fue algo más extraño. Más inquietante. Un corte limpio en mitad de una frase. El tipo de silencio que provoca que las personas se enderecen en sus asientos sin saber exactamente por qué. El coronel bajó lentamente la copa. La colocó sobre la mesa con una precisión casi ceremonial. Después dio 2 pasos hacia mí. Solo 2. Pero en una habitación llena de más de 200 personas, parecieron suficientes para desplazar el centro de gravedad del mundo. Todas las miradas lo siguieron. Todas. Sentí a mi madre tensarse a mi lado. Sus dedos apretaron la servilleta con tanta fuerza que escuché el crujido de la tela. Holden frunció el ceño. Confundido. Buscando una explicación en mi rostro. Una explicación que yo tampoco tenía. Porque no entendía por qué un coronel condecorado al que, según creía, jamás había visto en mi vida, me observaba como si acabara de encontrar a alguien que llevaba años buscando. Se detuvo frente a mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Hola. Su voz era tranquila. Grave. Controlada. La clase de voz que no necesita elevarse para dominar una habitación. Me estudió durante varios segundos. Como si estuviera revisando un archivo guardado en algún rincón remoto de su memoria. Como si intentara confirmar algo imposible. Me sorprende verte aquí. Incline ligeramente la cabeza. Sin comprender. Entonces lo entendí. A mi alrededor, el salón entero había cambiado. Los mismos familiares que durante años me habían mirado por encima del hombro, que apenas me dirigían la palabra en las reuniones y que me trataban como una nota al pie dentro de la historia familiar, ahora me observaban con una atención casi incómoda. Era fascinante verlo. Parecía que todos estaban haciendo cálculos mentales al mismo tiempo. Reacomodando piezas. Reescribiendo conclusiones. Como si de pronto descubrieran que la persona a la que habían subestimado durante años nunca había sido la menos importante de la habitación. Vivian tenía una mano sobre el pecho. Miraba a su padre y luego a mí. En sus ojos se mezclaban la sorpresa, la admiración y algo parecido a la comprensión. Como si de pronto muchas conversaciones inconclusas cobraran sentido. Holden seguía inmóvil. No había pronunciado una sola palabra. Sus ojos brillaban. Y su expresión era la de alguien que acababa de descubrir que llevaba años observando solo una parte de la fotografía. El coronel se volvió hacia los invitados. La sala quedó completamente en silencio. Cuando habló, lo hizo con la misma autoridad que había utilizado durante el brindis. Pero ahora había algo más. Algo más pesado. Más personal. Más contundente. He servido junto a hombres extraordinarios durante gran parte de mi vida, dijo. Hombres valientes. Hombres capaces. Hombres dispuestos a sacrificarlo todo por alguien más. Hizo una pausa. Después señaló discretamente en mi dirección. Y puedo decirles algo con absoluta certeza, pocas personas se han ganado mi respeto como ella. El silencio se volvió absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Por eso hay algo que sí me avergüenza esta noche. Sus palabras cayeron como piedras. Lentas. Implacables. Me avergüenza ver a una familia incapaz de reconocer el valor de una mujer que ya demostró quién es hace mucho tiempo. La mirada del coronel encontró a mi madre. No había crueldad en ella. Pero tampoco compasión. Era la mirada de alguien acostumbrado a decir la verdad incluso cuando resulta incómoda. Mientras muchos aquí estaban ocupados juzgándola, ella estaba haciendo cosas que la mayoría jamás tendría el valor de intentar. Mi madre palideció. Abrió la boca. Intentó responder. Intentó defenderse.
Intentó encontrar alguna explicación. No encontró nada. Y por primera vez en toda mi vida vi a mi madre quedarse sin palabras. Sin excusas. Sin control. Sin guión. Porque algunas verdades son demasiado grandes para manipularlas. El resto de la noche pasó como un sueño borroso. Las conversaciones cambiaron. Las miradas cambiaron. Incluso la forma en que la gente pronunciaba mi nombre cambió. Pero lo único que realmente recuerdo ocurrió más tarde. Mucho después. Cuando encontré un rincón tranquilo cerca de la terraza. Ahí apareció Holden. Sin espectadores. Sin familia. Sin máscaras. Se quedó de pie a mi lado durante varios segundos, mirando la ciudad iluminada. Luego habló. ¿Por qué nunca me lo dijiste? No había enojo en su voz. Solo tristeza. Una tristeza profunda. La de alguien que acaba de darse cuenta de cuánto se perdió. Yo observé las luces de la calle antes de responder. Porque nunca hubo espacio para decirlo. Guardó silencio. ¿Qué quieres decir? Sonreí con cansancio. Todos ya habían decidido quién era yo antes de preguntarme quién quería ser. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. La hija problemática. La decepción. La impredecible. La que siempre estaba equivocada. Amber. Era más fácil para todos creer esa versión, continué. Y después de un tiempo también fue más fácil para mí dejar que la creyeran. Holden bajó la mirada. Como si cada palabra encontrara un lugar doloroso dentro de él. Debí preguntar. Sí. No fue una acusación. Solo la verdad. Él asintió lentamente. Y cuando volvió a mirarme, vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto genuino. No lástima. No obligación. Respeto. Estoy orgulloso de ti. Las palabras fueron simples. Pero golpearon más fuerte que cualquier discurso de aquella noche. Porque eran reales. Y porque nunca antes las había escuchado de él. Sentí un nudo en la garganta. Yo también estoy orgullosa de ti. Por primera vez, ninguno de los dos lo dijo por compromiso. Ninguno lo dijo porque sonara correcto. Lo dijimos porque era verdad. Más tarde, cuando la celebración terminaba y los invitados comenzaban a marcharse, encontré a mi madre cerca del guardarropa. Su compostura había regresado. Al menos por fuera. Pero algo se había roto. Y ambas lo sabíamos. Debiste decirme la verdad, comenzó. Si hubiera sabido todo eso, habría manejado esta noche de otra manera. La observé durante unos segundos. Y entonces comprendí algo. Seguía sin entender. Seguía creyendo que el problema era la información. Que todo habría sido diferente si hubiera sabido de mis logros. De mis reconocimientos. De mi carrera. De mis sacrificios. Pero ese nunca había sido el problema. El problema era que necesitaba una razón para valorarme. Como si ser su hija no hubiera sido suficiente. Como si mi dignidad dependiera de mis méritos. Como si mi existencia necesitara validación para merecer respeto. Negué suavemente con la cabeza. Buenas noches, mamá. Nada más. No hizo falta. Porque algunas conversaciones terminan mucho antes de que se pronuncie la última palabra. Salí del edificio. El aire frío de la noche golpeó mi rostro. Respiré profundo. Y por primera vez en muchos años sentí algo que casi había olvidado. Ligereza. No la ligereza que llega cuando otros finalmente te reconocen, sino la que aparece cuando dejas de cargar el peso de demostrar quién eres. Cuando renuncias a interpretar el personaje que otros escribieron para ti. Cuando permites que la verdad exista sin pedir permiso. Seguí caminando bajo las luces de la ciudad. Y mientras me alejaba del salón, comprendí algo que habría deseado aprender mucho antes. La verdadera libertad no llega cuando los demás cambian la forma en que te ven. Llega cuando tú dejas de necesitar su aprobación para verte con claridad.